Esto es El Alarido. Hoy te presento la historia de los horrores del manicomio. Cuando nos llega la muerte, simplemente dejamos de sentir, de respirar, de anhelar algo. Pero, ¿qué pasa si nuestra vida acaba antes de morir? En ocasiones algunos dejan de existir estando presentes. Son parte de nuestro mundo, pero no los vemos. Los ignoramos y preferimos que pasen desapercibidos. Las enfermedades mentales sufren uno de los más grandes tabúes, pues, aunque se intente controlarlas, nos dan miedo. Queremos nunca conocerlas, ser normales, no oír voces y disfrutar la vida en la monotonía de nuestro mundo. En la Ciudad de México, en la Avenida Insurgentes, se ubicaba la clínica psiquiátrica más temida de todas, la Clínica San Rafael, en la que te aseguro no resistirías más de algunos días antes de comportarte como todos los pacientes que habitan en su interior. Dentro de sus muros podían escucharse aterradores gritos que hacían pensar en las torturas más atroces. Esta clínica fue construida en la segunda mitad de los años 40 por los religiosos de San Juan de Dios, con la finalidad de dar atención a enfermos mentales. Sin embargo, los métodos de tratamiento eran extremos. Había múltiples historias sobre este hospital psiquiátrico, y los mitos sobre este fueron creciendo. Uno de ellos aseguraba que uno de los pacientes había degollado al hijo de una señora, que había estado dentro del hospital visitando a un familiar, y que luego este individuo entró a la capilla de la clínica con el cadáver chorreando de sangre. La energía negativa que existía en este lugar se sentía, y muchos aseguraban que una sombra recorría la clínica y entraba a los cuartos de los pacientes, se sentaba en su cama, y ellos refunfuñaban y discutían con la sombra como si se tratara de alguien real. Por más de 60 años, la Clínica San Rafael funcionó como manicomio, y los rumores sobre lo que ocurría en su interior comenzaron a mermar su fama de buen hospital psiquiátrico. Además, por su conexión con la orden religiosa, algunos aseguraban que, más que el tratamiento estandarizado para pacientes en crisis, se practicaban intensos exorcismos para tratar de sacar los demonios que provocaban la locura. Y así la ciencia y la religión se vieron unidas en el misterio de la Clínica San Rafael. Los lugares donde se recluía a personas no estables o diagnosticadas con alguna enfermedad mental fueron un semillero para el nacimiento de una locura diferente, una locura más aterradora, sin límites, lista para dañar y hacer que los pacientes se curaran con remedios que consideraban infalibles para volverlos a la vida. Pero esos remedios solamente los dejaban el resto de sus vidas con un hilo de saliva que escurría por las comisuras de sus labios. Uno de los casos más polémicos fue el de Mario Cantú, el hombre que fue encerrado y torturado sin siquiera necesitarlo. Algunos aseguran que fue su madre quien, después de una riña, pidió a los enfermeros que se lo llevaran.
Anestesiado y desorientado, se encontró en el interior del lugar, sin poder hacer nada para salir. En algún momento Mario Cantú narró los terribles sucesos que ocurrieron durante su estancia en la clínica. Antes de entrar al sanatorio, la vida de Mario no había sido sencilla, siempre bajo el yugo de su madre, que no dejaba que se independizara. Después de que las palabras de su mamá no pudieron tranquilizarlo o sosegarlo, ella consideró que la terapia de electrochoques sería una buena idea. Así que el 10 de septiembre de 1980, unos enfermeros lo sorprendieron y se lo llevaron. La dirección, Avenida de los Insurgentes Sur, número 4177, Ciudad de México. El tiempo de encierro, 18 días, que en realidad parecieron años enteros. Mario descubrió que estaba incomunicado y atado con grilletes de pies y manos. Un hombre le colocó una diadema metálica en la cabeza y en ese momento la electricidad comenzó a recorrer todo su cuerpo. En la clínica se encontraban muchos casos parecidos al de Mario, personas de las que alguien de su misma familia se quería deshacer. Sin memoria y extremadamente drogadas. Aunque los empleados los atendían con amabilidad y preguntaban por la salud de los pacientes, sabían que estaban ahí sin necesitarlo. Aunque los electrochoques los hacían olvidar, algo más se apropiaba de ellos. Eran menos independientes, casi sin personalidad. Esos pacientes vivían por vivir. Aquellos que llegaban sanos, después de estar algunos días internados, lucían distintos. Eran personas nuevas, personas que parecían vegetales con piel humana. Los religiosos, quienes parecería hacer el bien, ignoraban lo que sucedía y formaban parte del entramado turbio del hospital. Cantú regresó a su casa y tuvieron que pasar 5 meses para que recordara que quería abandonar su hogar. Sus padres se encargaron de reprogramar sus comportamientos y quitarle aquellas ambiciones. Los electrochoques no fueron el único tratamiento para los reclusos de la Clínica San Rafael. El aislamiento, la incomunicación, la asfixia por dióxido de carbono y tormentos psicológicos constantes, con amenazas recurrentes por hacerles lobotomías quirúrgicas u operaciones en el cerebro, eran opciones también. Cantú aseguró que el cómplice de su madre fue el doctor Pedro González Jáuregui. Cuando salía a la calle, lo escoltaban 2 agentes, y como en la Santa Inquisición, los religiosos de estas clínicas acompañaban al electroshock con la cruz, un tratamiento que no era para nada económico, pues una sola sesión de electrochoques eléctricos podría costarle a la familia unos $550. Denunciada por maltrato y negligencia médica, la Clínica San Rafael fue tal vez la más polémica de su época. En el año 2009, el lugar cerró sin ninguna explicación. Los pacientes fueron enviados a otras clínicas y la San Rafael fue demolida para construir un nuevo centro comercial. Algunos aseveran que fue destruida para que los murmullos de los crímenes en su interior dejaran de resonar. Aunque nunca se podrá tapar el sufrimiento que hubo en este lugar donde reinó el vacío y la muerte. Se cuenta que otros de los métodos poco ortodoxos de los religiosos eran los exorcismos, pues pensaban que la locura de algunos de sus pacientes era porque habían sido poseídos por el mismísimo demonio. En la Clínica San Rafael, no solamente los humanos eran los que causaban el sufrimiento de todos los pacientes, sino también había fuerzas sobrenaturales que los atormentaban todo el tiempo. Esto fue el alarido.
Hoy te presenté los horrores del manicomio. Soy Felipe Cruz, el Philip. Gracias por suscribirte a este canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos hasta el próximo video.